Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Liliana Patri y voy a trabajar con ustedes en estas dos clases la temática de la sexualidad femenina. En el programa lo ubican como la unidad 9 y los escritos de Freud que vamos a recorrer son los siguientes. Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, es un texto de 1925. Por otro lado, vamos a trabajar el sepultamiento del complejo de Edipo de 1924. Y por último, la conferencia 33, La feminidad. Es una conferencia de 1933. Bueno, como siempre en el programa están especificadas las páginas correspondientes, además de indicar la bibliografía optativa que acompaña esta unidad. Revísenlo eso, por favor. A partir de estos textos y otros que fueron trabajando a lo largo de la cursada, vamos a poder abordar entonces los temas que conforman esta unidad. Los leo para que los tengan presente. El primer tema, Freud, en el programa está ubicado como la ligazón madre preedípica. El segundo, la ecuación hijo igual falo. El tercero, un dark continent, que en términos de Freud lo pone con la siguiente frase: ¿qué quiere una mujer? Por otro lado, vamos a trabajar el representante del sexo femenino falta. Y ahí, en el programa aparece también otra frase de Freud que dice lo siguiente: la expresión líbido femenina carece de todo contenido. Y por último, el impas sexual. Bueno, estos son los temas que van a guiar nuestra clase y que al final intentaremos hacer un pequeño raconto. Ustedes ya saben que nos va a ayudar mucho en este recorrido, en todo este entramado conceptual, que tengan muy trabajadas las guías de lectura correspondientes a la unidad, ¿sí? Que las tengan muy presentes. Bueno, para adentrarnos en el tema, les propongo repasar de modo muy general algunos ítems del programa relacionados a la sexualidad. Y a la vez, por otro lado, vamos a retomar cuestiones que estuvieron trabajando en las últimas clases sobre la fase fálica, el falo, el complejo de Edipo, la castración y el complejo de castración. Les propongo entonces el siguiente esquema de trabajo. En esta primera clase abordaremos aquellos ítems del programa que nos permitan ubicar la problemática de la sexualidad femenina, es decir, ubicar en la teoría freudiana las premisas que llevan a nuestro autor a sostener que la sexualidad femenina, podemos también decir la sexualidad en general, implica un trabajo de elaboración enorme para lo psíquico. A la vez, vamos a tomar en consideración, en esta primera clase, el pasaje de la niña por la fase fálica y el encuentro con el complejo de castración, como así también las dificultades que se le plantean a Freud para dar cuenta del pasaje por el complejo de Edipo y su sepultamiento, que por supuesto vamos a plantear como caminos distintos que en el varón. Digo por supuesto porque ya algo estuvieron trabajando con Leopoldo. En la clase siguiente nos vamos a adentrar en especial en la 33ª conferencia, la feminidad, que de por sí, es una conferencia hermosa, pero de por sí es ardua y sinuosa. Pero trataremos de ubicar los puntos, los ejes más fundamentales. Una vez hecho este recorrido, iremos desglosando, nombrando algunas diferencias que deberíamos hacer para que ustedes puedan abordar el tema. Es decir, diferencias entre las nociones de sexualidad femenina, la mujer, la feminización, la feminidad, el deseo femenino, el enigma femenino y el dark continent o continente desconocido. Desde ya les anticipo que son términos disyuntos, no podemos hacer un conjunto claramente con estos términos, pero vamos a tratar de
de abordarlos al terminar este trayecto. Para todo esto nos vamos a apoyar en el historial clínico del hombre de los lobos, un historial que fue escrito en el año 14 y mayormente y fue publicado en el año 1917, que además es el referente de esta unidad. Bueno, comencemos entonces. En principio, tenemos que tener en cuenta que la clínica psicoanalítica no se ocupa de las identidades sexuales. No es un tema que tenga relación con nuestra clínica. Pero lo que sí nos interesa revisar es cómo Freud teoriza la sexualidad. Y en este caso, la sexualidad femenina, que es la que en particular nos ocupa. Vamos a decir entonces que para nuestro autor la sexualidad humana en general, es el producto de procesos inconscientes y por lo tanto desconocidos, como todos los procesos inconscientes para cualquiera de nosotros. Vamos a decir que es a partir de estos procesos que surgen posiciones inconscientes sexuadas. Y desde estas posiciones inconscientes sexuadas es que Freud lee los fenómenos que se le presentan en la clínica referidos a la neurosis, o sea, los síntomas, los sueños, las demandas, las inhibiciones, las fantasías, etc., van a estar entramados con estas posiciones inconscientes sexuadas. Esto, que por ahora parece un trabalenguas, de a poquito lo vamos a ir clarificando. Repito entonces, no se trata de identidades sexuales, se trata de posiciones inconscientes sexuadas producto de procesos inconscientes. Pero que sin embargo, y a diferencia de las formaciones del inconsciente, recuerdan, síntomas, sueño, acto fallido, olvido, no son en principio estas posiciones inconscientes sexuadas materia de interpretación en un análisis. Lo que quiero decir con esto es que estas posiciones inconscientes que cada quien ocupa respecto al sexo, no deberíamos entenderlas al modo de una formación de compromiso y por lo tanto como resultado de un conflicto psíquico. Empecemos entonces a desarmar esta madeja de términos para poder ordenarnos. Vamos a decir en principio que nuestro punto de partida es la pregunta por la diferencia de los sexos. Hay dos referencias bibliográficas que dan sustento a esta pregunta en la obra freudiana. Uno es la interpretación de los sueños, ¿se acuerdan? Escrito en el 1900, en realidad publicado en el 1900. Freud allí plantea que para el inconsciente no hay modo de inscribir el sexo femenino, no hay inscripción de la vagina en el inconsciente. Es decir, la diferencia sexual anatómica no tiene correlato en lo psíquico. O sea, la diferencia sexual anatómica no tiene correlato en lo psíquico. La otra referencia es la del texto sobre teorías sexuales infantiles que ustedes recorrieron en el segundo tramo de nuestra cursada, que es un texto de 1908, donde plantea que para lo psíquico hay una ignorancia que no se deja sustituir. Así lo dice, es decir, no hay representante del sexo femenino y por lo tanto tampoco habría de entrada diferencia macho-hembra como sí sucede en el mundo animal. Entonces, si partimos de esa pregunta, la pregunta por la diferencia de los sexos, vamos a intentar ubicar algunos tópicos conceptuales para discernir alguna respuesta. Tomemos en principio como primer tópico el tema de la sexualidad humana y la sexualidad infantil. Allí cuando hicimos el recorrido por los textos nos encontramos con que estos ejes, sexualidad humana y sexualidad infantil, están en relación a algún saber sobre la satisfacción, pero no en relación a algún saber sobre los sexos. Y encima, para abordar estos ejes conceptuales, Freud parte de la disposición bisexual constitucional.
En tres ensayos trabaja extensamente sobre este término de bisexualidad, ¿lo recuerdan? Y en uno de los textos que nos ocupa, algunas consecuencias psíquicas de las diferencias anatómicas entre los sexos, lo vuelve a repetir. Leo, está en la página 276. Todos los individuos humanos, a consecuencia de su disposición constitucional bisexual, reúnen en sí caracteres masculinos y femeninos, de suerte que la masculinidad y feminidad puras siguen siendo construcciones teóricas de contenido incierto. Bueno, es decir, que por el lado de la sexualidad no parece que vamos a poder contestar sobre la cuestión de la diferencia entre los sexos. Si tomamos otro tópico, ahora el concepto de inconsciente reprimido, ya sabemos que lo que originariamente forma a este sistema psíquico son los conceptos de pulsión sexual e identificación primaria. Y rastreando sobre estos conceptos nos encontramos que tampoco ellos nos permiten plantear la diferencia entre los sexos. Veamos. La pulsión no nos brinda un saber sobre el sexo, solo sexualiza, es decir, inviste libidinalmente a los objetos, pero no sexúa. Que no sexúe significa que la pulsión no implica un saber sobre lo masculino y lo femenino. Y encima su energía, la libido, nos aclara Freud, es masculina. En tres ensayos lo dice así en la página 200. La libido es regularmente de naturaleza masculina, ya se presente en el hombre o en la mujer, y prescindiendo de que su objeto sea el hombre o la mujer. Es decir, por el lado de la pulsión sexual, esta no está en relación a la diferenciación de los sexos. Se satisface, ¿recuerdan? En su recorrido, ¿no? La satisfacción de la pulsión es en su recorrido, rodeando objetos que valen por ser parciales, no sexuados. Y respecto de la libido, que Freud la ubica como masculina, tampoco diferencia en términos de los sexos. Pero sobre este tema vamos a seguir trabajando en estas clases, ¿sí? Tomemos la otra pata que hemos dicho de el inconsciente reprimido, que es la identificación. En relación a este tema, el de la identificación, ya el solo hecho de que haya identificaciones destituye toda ilusión de alcanzar una identidad, justamente porque no hay identidad sexual de entrada, no hay diferencia sexual de entrada, el único camino posible para armar alguna diferenciación sexuada va a ser la identificación. También lo retomaremos. Entonces, ¿cómo logramos algún modo de diferenciación sexuada para lo psíquico? Bueno, aquí tendríamos que referirnos a la segunda tópica, a la instancia del ello que están trabajando en estos momentos. Esa instancia tiene que ver con lo filogenéticamente heredado. ¿En qué sentido? En el sentido de que si todos pasamos por el complejo de Edipo y el complejo de castración, entonces estos complejos forman parte de esta herencia filogenética. Dicho de otro modo, no hay otro destino que el pasaje por esta estructura Edipo-castración, como pasaje necesario. Y como ustedes vieron con Leopoldo en las últimas clases, tanto el complejo de Edipo como el de castración están en íntima relación a la temática del falo. Es decir, que si alguna diferencia entre los sexos se inscribe para lo inconsciente, va a ser en términos de fálico castrado y no masculino-femenino. Pero no nos apresuremos en este punto, también lo retomaremos luego. Ya veremos que tampoco es tan sencilla esta solución, entre comillas, del problema. Bueno, hasta ahora de lo único que podemos estar seguros es de que la bisexualidad es constitutiva como disposición para lo psíquico, que no hay de entrada diferencia sexual, que el problema parece ser que no hay modo de inscribir para el inconsciente lo femenino, por lo cual no hay modo de nombrar el ser, la esencia de lo femenino. Nuestro recorrido en estas clases van a versar específicamente sobre estos temas. Hagamos entonces un poco de historia.
Freud, desde los comienzos de su teorización, se encontró con que lo que se llama lo femenino se le tornó oscuro conceptualmente. Tomó la forma de un enigma, y un enigma que Freud tardó muchos años en poder dilucidar. Recién a la altura de la conferencia sobre la feminidad, que es la que vamos a ver la clase próxima, pudo discernir de qué se trataba ese enigma. Lo vamos a trabajar. Pero para llegar hasta ese punto, nuestro autor se encontró con algunos escollos que le resultaron difíciles de resolver. Bueno, como anticipábamos, desde los primeros tiempos la sexualidad femenina se le presentó como algo inabordable. Voy a leer algunos lugares, digamos, de la obra de Freud en donde aparece reflejado esta oscuridad de lo femenino que se le presenta a Freud. Por ejemplo, en 3 ensayos dice: permanece envuelta en una oscuridad todavía impenetrable. En Sobre teorías sexuales infantiles dice que las comunicaciones que tiene para hacer se refieren predominantemente a uno de los sexos, el masculino, casi como una confesión de que lo femenino sigue siendo oscuro. En otro texto, que no lo tenemos en el programa, que se llama ¿Pueden los legos ejercer el psicoanálisis?, plantea lo siguiente: acerca de la vida sexual de la niña pequeña sabemos menos que la del varoncito. Incluso la vida sexual de la mujer adulta sigue siendo un dark continente desconocido para la psicología. Y así en infinidad de textos donde señala claramente que la teoría no llega a dar cuenta de la sexualidad femenina. Es más, cuando compara los caminos que recorren varones y niñas en relación al complejo de Edipo y su sepultamiento, como también en relación al pasaje por la fase fálica, nos dice de todas las maneras posibles que no estamos en terreno firme, que aún la teoría está en los albores de poder resolverlo. Por ejemplo, en la Organización Genital Infantil, el texto de 1923 que recorrieron estas últimas clases, en la página 146 formula lo siguiente: por desdicha, solo podemos describir estas constelaciones respecto del varoncito. Carecemos de una intelección de los procesos correspondientes en la niña pequeña. O en Pegan un niño, del 19, también trabajado últimamente por ustedes, en la página 196 dice: la expectativa de que existiera un paralelo total entre varones y niñas era equivocado. Es decir, Freud no encuentra la brújula que le permita orientarse sobre este tema. Le resulta resbaloso, insisto, recién a la altura de la conferencia sobre la feminidad y de un escrito que lo tienen como bibliografía optativa, que es un año anterior a esta conferencia, que el escrito se denomina La sexualidad femenina. Recién ahí va a encontrar la clave de lectura para esclarecer este punto de la teoría. Pero bueno, vamos a esperar hasta la clase que viene. Ya tenemos entonces planteado el problema. Veamos ahora en los textos que nos propusimos recorrer en esta clase, ¿qué podemos encontrar para ir armando esta noción de sexualidad femenina? Comencemos por el de algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. ¿Sí? Lo leo despacito para que piense que son consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica. Es en este escrito que va a plantear que el pasaje por el complejo de Edipo y el complejo de castración es distinto para ambos sexos. Aclaro esto por todo lo que les había comentado antes. En textos anteriores no alcanza a discernir claramente esta diferencia. Bueno, ubiquémoslo. En principio nos dice que el complejo de Edipo en el varón es de sentido doble, activo y pasivo. Y nos aclara, cito a Freud, en armonía con la disposición bisexual. Es decir, que el varoncito pasa por una fase en donde toma al padre como objeto de investiduras eróticas. Ya había tomado a la madre como objeto de investiduras eróticas en lo que él llama el complejo de Edipo activo. Ahora, en el complejo de Edipo pasivo, toma al padre como objeto de investiduras eróticas.
y por lo tanto queda ubicado en una posición femenina frente a este. Por eso dice en armonía con la disposición bisexual. ¿Qué pasa entonces en el complejo de Edipo con la niña? Ya anticipamos que lo plantea como caminos diferentes, pero veamos cómo se bifurcan estos caminos. Nos dice entonces que si la madre es el primer objeto de amor para ambos sexos, y aquí entendamos como objeto de amor a la madre en esos antes de la entrada al Edipo, al complejo de Edipo, y no exactamente como objeto erótico, que es lo que va a devenir después en el Edipo, la madre por lo menos para el varoncito. Entonces, vuelvo. La madre, objeto de amor para ambos sexos. A ese periodo donde la madre es objeto de amor para ambos sexos, Freud lo llama fase preedípica. Es decir, que hay una fase en que para ambos sexos la madre es el objeto de amor. Tengamos en cuenta que estamos planteando las cosas desde el pequeño infans, no desde la función materna como aquella que libidiniza el cuerpo del niño. ¿Se acuerdan? La madre como seductora. Tema que vamos a incluir la clase próxima. Acá estamos hablando de que el niño toma a la madre como objeto de amor. Ahora bien, en la entrada del complejo de Edipo, el varoncito retiene a la madre como objeto, ahora erótico. Y bueno, ya sabemos que el destino de todo esto es amenaza de castración, abandono del objeto erótico y su disolución, más allá de que obviamente tiene consecuencias. Eso lo estuvieron también trabajando las clases pasadas. Pero la pregunta que se formula Freud, la pregunta que insiste para él, es cómo la niña llega a resignar a la madre en la entrada del complejo de Edipo y tomar al padre como objeto. En el varón es claro, abandona a la madre por amenaza de castración. ¿Qué llevaría a la niña a abandonar a la madre y trocarla por el padre? Y encima, para peor, se encuentra que Freud, ¿no? Se encuentra que el trabajo con algunas pacientes mujeres se aferran con particular intensidad y tenacidad a su ligazón padre ya siendo adultas. Es decir, quedan fijadas a esa ligazón padre propia del complejo de Edipo en la niña y persisten en el deseo de tener un hijo de él. Es decir, que Freud se encuentra con que la salida del Edipo para la niña no es tan clara. No es como en el varoncito bajo la amenaza de castración, ¿sí? Pero justamente llegado a este punto, nuestro autor nos comunica algo que parece ser una paradoja, porque nos plantea que a pesar de que las niñas pueden instalarse en esa relación edípica con el padre por largo tiempo, a la vez nos asegura que este complejo es una formación secundaria. Repito, Freud sostiene que el complejo de Edipo en la niña es una formación secundaria. Ahora lo planteamos así, en estas clases. Intentaremos de alguna manera dilucidar qué significa esto. Bueno, por lo tanto, si el complejo de Edipo es una formación secundaria, entonces Freud postula que la clave la va a encontrar, la tiene que encontrar en la prehistoria del Edipo, es decir, antes de la entrada a este complejo. Está refiriéndose a ese punto oscuro que él no termina de captar, que es lo que sucede con la niña. Y acá nos encontramos con otro desacople, con otro desencuentro con el camino que sigue el varoncito. ¿Por qué? Porque en el niño la fase fálica coincidía, era contemporánea al complejo de Edipo. Y tanto una como el otro, es decir, la fase fálica como el complejo de Edipo, se chocaban con el complejo de castración. Lo que dejaba como resultado era que la fase fálica se reprimía y el complejo de Edipo se sepultaba. Veamos entonces qué pasa con la niña. En principio nos dice que hay que revisar la fase predípica, pero cuando lo hace, toma como formando parte de esta fase predípica, es decir, antes de la entrada del Edipo,
a la fase fálica, con lo cual no la hace coincidente a esta fase fálica con el complejo de Edipo. Lo vuelvo a decir, en el varoncito, Edipo y fase fálica coinciden y se van a pique por el encuentro con el complejo de castración. En la niña, la fase fálica la ubica como preedípica y el Edipo como una formación secundaria. Bueno, así las cosas, veamos qué pasa con la niña en la fase fálica. Sabemos que en esa fase la niña se comporta como un varoncito. Obtiene satisfacción de lo que funciona como órgano rector, el pene, que en su caso está representado anatómicamente por el clítoris. Pero en el encuentro con la percepción de alguna diferencia anatómica, nota inmediatamente tal diferencia y lo expresa a través de un juicio, es decir, sostiene que ella ha sido perjudicada, que le falta algo, que el suyo es pequeño. Tengamos en cuenta esto, en realidad a ella no le falta nada, anatómicamente no le falta nada, es decir, que todo esto corre por cuenta del juicio que emite, o sea, hace de la diferencia anatómica una falta. A eso llamamos complejo de castración en la niña. Podríamos decir también lo mismo para el varón. Hace de la diferencia anatómica una falta. Y ahí donde justamente no falta nada. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la diferencia de los sexos se inscribe de esta manera, fálico castrado, para lo psíquico? Bueno, lo veremos en la siguiente clase. Pero quedémonos con esta pregunta. Retomemos lo que estábamos planteando en relación a las consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica. La niña en el acto, y subrayemos esto, en el acto se forma su juicio y su decisión. No espera la amenaza de castración para proferir un juicio como el varoncito y así abandonar la satisfacción masturbatoria, sino que se trata de lo siguiente. Freud lo dice de esta manera, ha visto eso, sabe que no lo tiene y quiere tenerlo. Es decir, que el complejo de castración va a tomar la forma, por un lado, en la niña, de un perjuicio, de un daño. Por otro lado, toma la forma de la envidia de pene. Hagamos acá una pequeña aclaración. Es envidia de pene, no envidia al hombre, lo cual nos lleva a pensar que la envidia aquí es a todo aquello que la niña considere como completo, sin falta. Eso significa envidia de pene. O podemos decirlo de otro modo también. La envidia de pene es el nombre del deseo para la niña. Este es el punto en donde se bifurcan los caminos para la niña y el varoncito. Ella estará destinada a reconocer la falta. Él quedará preso de la amenaza de castración, es decir, expuesto a la posibilidad de quedar del lado de la falta, que en este caso se traduce como castrado. Ahora bien, más allá de que la niña reconozca la diferencia en términos de fálico castrado, eso no quiere decir que la acepte. El famoso "ya me va a crecer" es un modo de reconocimiento de la castración, pero no de su aceptación. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo rastreamos en la pequeña? Bueno, aquí debemos decir que la niña comienza un largo camino hacia la feminidad. A partir del encuentro con el complejo de la castración, se comienza un largo camino hacia la feminidad, porque antes estaba ubicada como varoncito, ¿recuerdan? En la fase fálica. Este camino hacia la feminidad tiene varias paradas, es decir, varias detenciones. Ante el reconocimiento de la castración, leído como envidia de pene, con todos los pormenores que fuimos diciendo, la niña va a sostenerse en lo que Freud llama complejo de masculinidad. O sea, cito el texto, la niña va a sostenerse en la esperanza de recibir alguna vez un pene a pesar de todo, igualándose así al varoncito. En esta posición puede sostenerse hasta épocas
tardías de su vida. Siempre en las clases presenciales yo pongo un par de ejemplos en este punto. Esta posición de sostenerse en este complejo de masculinidad en épocas tardías de su vida, el ejemplo, digamos, que la gente de mi edad recuerda es la Raulito. La Raulito fue una mujer que fanática de Boca, que la pueden rastrear en Google, lo van a encontrar, es un personaje divino de nuestra Argentina, que además pues, estuvo internada en el Moyano y fue la que logró que en el Moyano hubiese cancha de fútbol para que las mujeres jugasen, en una época que las mujeres no jugaban al fútbol. Pero rastréenla, es muy interesante. Entonces, dice, se sostiene en ese complejo de masculinidad hasta épocas tardías de su vida. En algunos casos, por supuesto. Otras veces, ese complejo de masculinidad acompaña ciertas conductas y acciones que resultan incomprensibles. Acá voy a ponerles otro ejemplo. Cuando yo empecé mi práctica clínica en un hospital, en una oportunidad recibo a una paciente que le hago una primera entrevista. Entonces la paciente empieza a definirse a sí misma y dice, yo leo libros de economía porque solo los hombres saben de economía. Yo uso pantalones porque los hombres usan pantalones. Yo fumo cigarrillos negros porque los hombres, porque solo los hombres fuman cigarrillos negros. En la época en que los hombres fumaban cigarrillos negros, las mujeres no. Entonces, terminado de decir esto, que era como una especie de presentación de ella, toma su puño y lo empieza a golpear contra el escritorio y dice, yo compito. ¿Sí? Es decir, acción incomprensible. Yo realmente no sabía qué era lo que quería decir, pero tenía que ver con esto que dice Freud, ese complejo de masculinidad que acompaña, ¿sí?, ciertas conductas o acciones incomprensibles. Es decir, que la niña, a pesar de reconocerlo, de reconocer, ¿sí?, ubicada en ese punto de castrada, se rehúsa a aceptar el hecho de su castración. Es decir, lo reconoce, pero no lo acepta. Afirma igualmente que posee un pene y se comporta como un varoncito. Es decir, Freud lo pone como un punto de pasaje hacia la feminidad, este complejo de masculinidad, que todas las niñas atraviesan. Algunas quedan detenidas, otras conservan esto que dice Freud, acciones o conductas incomprensibles, pero bueno, digamos, es una parada por la cual todas las niñas pasan. Las consecuencias de la envidia de pene no se agotan en el complejo de masculinidad, que, como decíamos recién, está de más decir que acompaña a la niña en diferentes proporciones a lo largo de su vida. Vamos a poner acá otro ejemplo que seguramente ustedes no conocen. En los años 20, 30 había una actriz sueca que se llamaba Greta Garbo. Era una actriz que representaba el ideal de feminidad de la época, ¿sí? Y hay una imagen de ella, yo estuve tratando de rastrearla en Google, pero ahora no la encontré, después si puedo les indico dónde está. Hay una imagen de ella que es muy característica, que está fumando, ¿sí? Pero fuma, digamos, es el ideal de lo femenino, pero digamos, fuma de costado, que era un rasgo típico varonil de la época. Es decir, que ella conservaba allí un pequeño rasguito, ¿sí?, de masculinidad, y que eso hacía, digamos, eso congeniaba con esa posición femenina. Bueno, entonces,
¿Se acuerdan que habíamos dicho que el encuentro con el complejo de castración sucedía no solo entonces la envidia del pene, sino también el hecho de sentirse perjudicada, que se traduce como una cicatriz narcisística, es decir, como un sentimiento de inferioridad? Tengamos en cuenta que esto que estamos nombrando son posiciones y que en algunos casos pueden instalarse como modalidad de relación con los otros, por ejemplo, la Raulito, o pueden persistir en pequeños rasgos casi de carácter y a veces imperceptibles, como lo que decíamos de Greta Garbo. Estas posiciones nos permiten entender en nuestra clínica los modos de padecimiento neurótico. Lo mismo con las diferentes posiciones que el varón puede adoptar respecto del estar todo el tiempo bajo la amenaza de castración, que va a teñir la relación que puede armar con los otros, ya sea los objetos amorosos, con sus objetos de competencia, con los otros sociales. Es decir, que tanto envidia de pene como amenaza de castración ya no se refieren al objeto pene, ¿sí? No vale como objeto pene, sino que este vale como falo. Falo que es representante de la falta. Retomemos lo que veníamos planteando respecto de las diferentes posiciones que toma la niña en función del complejo de castración. Habíamos dicho, envidia de pene como primera reacción, acompañado por el sentimiento de perjuicio que derivaba en un sentimiento de inferioridad. Por otro lado, una formación reactiva a la envidia de pene, lo que llamamos complejo de masculinidad. Ahora Freud desprende otras consecuencias. Por un lado, los celos, que a la vez se producen por un aflojamiento de los vínculos tiernos, subrayemos esto, vínculos tiernos con la madre. ¿Se acuerdan que la madre era objeto de amor de la primera infancia? Bueno, ahora la niña la acusa de ser la responsable de su castración y encima le enrostra que prefiere al hermanito o toma a otros como preferidos antes que a ella. Por otro lado, como otra de las consecuencias del encuentro con el complejo de castración, se produce la renuncia a la masturbación clitoridiana y con ello el abandono de la masculinidad. Camino por el cual, nos dice Freud, la llevaría al despliegue de la feminidad. Recuerdan, teníamos un período donde la niña transcurría como varoncito, en el encuentro con la castración, emprende el camino o el despliegue de la feminidad. Entonces, envidia de pene, renuncia a la masturbación clitoridiana, complejo de inferioridad, complejo de masculinidad, celos y deshacimiento de la madre como objeto de amor, forman un conjunto de posiciones frente al complejo de castración. Y si en el caso del varoncito Freud nos decía que el pasaje por el Edipo en sus fases activas y pasivas, o como lo llama en el yo y el ello, Edipo positivo y negativo, ¿no? Que corresponden a las fases activas y pasivas del Edipo, si en ese caso implicaba una cierta expresión de la disposición bisexual, ahora en la niña nos volvemos a encontrar con que el pasaje, en este caso por la fase fálica y el encuentro con la castración, muestran también reacciones mezcladas de rasgos femeninos y masculinos. Parecería ser entonces que la bisexualidad persiste en ambos sexos. Bueno, veamos ahora qué nos dice Freud sobre el complejo de Edipo en la niña. Ya trabajamos fase fálica y complejo de castración. Comencemos con Edipo. La entrada en el complejo de Edipo coincide con otro de los posibles destinos que surgían a partir del reconocimiento de la castración. ¿De qué se trata? Se trata de las ecuaciones simbólicas que la niña hace frente a lo que considera como falta. Es decir, en lugar del pene esperado, ahora ubica al hijo como deseo. Resigna el deseo de pene por el deseo de hijo. Y en este propósito toma al padre como objeto de amor, esperando que satisfaga su deseo. En la conferencia que tomaremos la clase próxima, Freud se detiene un poco más específicamente sobre este recorrido.
Lo retomaremos luego entonces. Lo que sí nos tiene que quedar asentado es que el Edipo es una formación secundaria. Se llega a él después de un largo camino libidinal a partir del cual surgen posiciones como resultado con el encuentro con el complejo de castración. Insistimos entonces, el complejo de castración precede y prepara al complejo de Edipo en la niña. Recuerdan que en el varón el Edipo se va a pique por el complejo de castración. Ahora decimos que en la niña el Edipo es posibilitado e introducido por el complejo de castración. Entonces, cuando hablamos que el Edipo es asimétrico entre los sexos, es esto justamente, que en un caso se sale de él por complejo de castración, en el varón, y en el otro, la niña, se entra por el complejo de castración. Es algo que les tiene que quedar muy claro, tomen nota. Pero aquí nos surge otro problema que ya habíamos anticipado, que es la salida del Edipo para la niña. En el varón habían trabajado extensamente este tema con Leopoldo y habían ubicado las dos consecuencias de esta salida. El superyo como heredero del complejo de Edipo y su cicatriz, ¿no? La cicatriz del Edipo, que era la fantasía de Paliza. Pero en la niña falta el motivo para la demolición del complejo de Edipo, ¿sí? Porque si en el varón es por castración, la niña entra por castración. Freud no encuentra razones para su sepultamiento. Sí es un hecho observable que es abandonado poco a poco, a pesar de que, como nos decía al principio, algunas mujeres persisten, ¿no?, en esa ligazón padre. Pero también es un hecho observable que el superyo en las mujeres no es tan implacable ni tan severo como lo es para los hombres. La relación de los hombres con la ley es diferente de lo que sucede con las mujeres. Bueno, tomemos ahora el otro texto que habíamos propuesto trabajar, que es el del sepultamiento del complejo de Edipo, del 24, que escribe un año antes de este que acabamos de ver. Veamos si en el sepultamiento nos agrega algo respecto de la salida del Edipo para la niña. En principio nos dice que a pesar de que el Edipo es el fenómeno central del periodo sexual de la primera infancia, este complejo tiene como destino caer sepultado. Lo formula así: los pequeños enamorados se extrañan de su inclinación sin esperanzas. Es decir, que el Edipo se iría a pique por su fracaso, y en todos los casos. Con lo cual, lo que estamos planteando es que su sepultamiento es el resultado de una imposibilidad interna de sobrevivir. O dicho en otros términos, es necesario que sucumba el Edipo. En el texto lo dice así: tiene que caer porque ha llegado el tiempo de su disolución. Es un fenómeno determinado por la herencia, recuerdan, herencia filogenética, el ello, que tiene que desvanecerse, este fenómeno tiene que desvanecerse de acuerdo al programa, ¿sí?, al programa filogenético. Con lo cual, Freud primero ubica razones filogenéticas de su sepultamiento, pero también de razones ontogenéticas, razones singulares que explicarían por qué el Edipo se fue a pique. Entonces, para poder dar cuenta de lo que pasa en la niña en relación a este sepultamiento, repasemos algunos puntos que ya nombramos. La percepción de la diferencia anatómica, morfológica, que es percibible solo en la fase fálica, antes los niños no registran la diferencia, esa percepción produce diversas respuestas al nivel de lo psíquico. En el caso de la niña, también en el varoncito, tal diferencia se lee del siguiente modo, o la interpreta del siguiente modo, como una falta. Pero una falta que supone ser el resultado de una pérdida. Es decir, lo tuvo, lo perdió y por eso le falta. Insistimos,
Este es el modo en que ambos sexos leen la castración. Es así como la niña ingresa al Edipo. Pero Freud nos dice, la renuncia al pene no se soportará sin un intento de resarcimiento. Se instituye entonces así el deseo de recibir como regalo un hijo del padre. Pero ¿qué pasa? Ya nos había dicho que el Edipo se debía abandonar, ¿sí? Cae el Edipo debe caer. Está en el programa filogenético su disolución. Entonces Freud dice que el Edipo en la niña se abandona poco a poco. ¿Por qué este deseo? Este deseo de recibir como regalo un hijo del padre no se cumple nunca. Pero es el Edipo lo que se abandona, tengan en cuenta esto, ya que el deseo de poseer pene o el deseo de hijo, que obviamente puede traducirse en cualquier cosa, en tanto represente una falta, podríamos decir mejor deseo de lo que sea. Este deseo permanece en el inconsciente y siempre altamente investido. Bueno, llegados a este punto, nuestro autor nos vuelve a advertir que los procesos de desarrollo en la niña siguen siendo insatisfactorios, confusos y vagos. Tendremos que esperar nuevos esclarecimientos. Bueno, seguimos la próxima tratando de echar un poco de luz a este embrollo. Recuerden utilizar el foro para todas las dudas, oscuridades, preguntas que les hayan quedado en el tintero. Nos vemos el próximo martes.